Ximena es documentalista y licenciada en Enseñanza de las Artes Audiovisuales. Participó con diversas películas en festivales nacionales e internacionales. Tiene una serie de cortometrajes, entre los que se destacan Y vi la esperma brotar de sus ojos, Marea y No éramos pocas, este último codirigido con Sandra Armengol. Su primer largometraje fue Mal del Viento, y el segundo largometraje es el que acabamos de ver, El ritual del Alcaucil. Ambos fueron declarados de interés por el INCA, ambos recibieron becas del Fondo Nacional de las Artes, también transitaron por diversos festivales nacionales e internacionales recibiendo premios. En el caso del Ritual del Alcaucil, fue presentado en el March to Film del Festival de Cannes. Como creo que también muchos de los presentes saben, además de ser documentalista, Ximena es docente, es titular de las cátedras Análisis del Film Documental y Taller Documental en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, y también fue jurado del Comité de Evaluación de Proyectos Documentales en el año 2014 y del Comité de Películas Documentales Terminadas en el 2015 del INCA. Y fuiste vicepresidenta de DOCA, la Asociación de Documentalistas de Argentina, entre los años 2013 y 2019. Así que, bueno, este es como un pequeño currículum muy abreviado de la labor de Ximena. Para empezar a charlar, hay algo que me parece, como te decía, me pareció muy interesante el trabajo que hiciste en las dos películas, y algo que me interesó particularmente es cómo en las dos, tanto en el cortometraje que vimos en un principio como en el largometraje posterior, de alguna manera te propones, a partir de recuerdos individuales y fragmentarios, proponer una reflexión en torno a la memoria colectiva. Y lo que me parece interesante es cómo, para proponer esa reflexión, vos justamente también trabajás a partir de fragmentos audiovisuales. Entonces, quería saber un poco cómo fue surgiendo ese lenguaje. Bueno, te hablo a vos y a ella, sí. Nos vean mucho, así si no siento que estamos como en una cámara Facebook. Les agradezco antes que nada por la invitación a participar del ciclo. Toda la programación me pareció súper interesante. Agradezco a quienes vinieron a ver la película y a escuchar la charla también. Hablábamos antes de empezar la proyección que para mí y el equipo de la película es súper importante tener estas oportunidades de proyecciones presenciales, también de charla, de compartir con el público, porque la película se terminó además en un momento en el que, cuando tenía que empezar a circular, vino la pandemia, cerramos todo, y si bien en ese tiempo tuvo alguna circulación en festivales y demás, todo fue en la virtualidad, y hay un montón que se pierde y no tiene que ver únicamente, de hecho te diría que lo que menos me importa de lo que se pierde cuando la gente ve la película en su casa tiene que ver con lo técnico, ¿no? Con las posibilidades de la proyección. Igual son súper importantes, pero lo digo ahora porque ya hice el duelo, ¿no? Lo padecí un montón con las primeras proyecciones, especialmente porque trabajamos un montón en la imagen y en el sonido por Ayanda, la sonidista de la peli. Y fue un trabajo como súper exhaustivo y muy puntilloso, y saber que la gente estaba viendo y escuchando la película en sus casas con parlantitos de compu fue como torturante, pero pasando ya como ese duelo, lo peor de eso era la imposibilidad del encuentro, ¿no? Y esto que yo ya venía pensando y me convencí en la pandemia, que es que lo más interesante del cine es la experiencia de compartir un montón de historias que muchas veces pueden ser muy densas y perturbadoras, y de hacerlo con un montón de desconocidos. Y eso no tiene reemplazo, no puede hacerse en otra instancia que no sea en una sala. En una sala, en cualquier condición. A veces una sala es un aula con una sábana, o una plaza con una sábana,
pero tiene que ver con el encuentro. Así que para mí estas instancias son súper importantes. Ahora sí voy a tu pregunta. El corto que vimos al inicio, en realidad es una especie de ejercicio que hicimos en una residencia en Panamá, que es la residencia que organiza el Festival Acampador, en la que fuimos con el proyecto del Ritual del Alcaucil. Cuando estábamos desarrollando el proyecto, lo mandamos al festival, lo seleccionaron y viajamos para hacer durante una semana o 10 días una residencia en el que trabajábamos específicamente con diferentes como especialistas, digamos, en el desarrollo del proyecto del ritual. Y parte de la residencia, la propuesta era hacer un cortito que fuera como una especie de espejo en el que fuéramos a probar algo de la propuesta narrativa o estética del largo que estábamos desarrollando, que tenía que hacerse en 48 horas. Ahí en el pueblo donde estábamos, que era la Villa de los Santos, ahí teníamos que encontrar, resolver, hacer una investigación, encontrar un personaje, una historia, algo que de alguna manera se vinculara con el largo, registrarlo, convencer a la gente de que forme parte de la peli, registrarlo, editarlo, montarlo y exhibirlo. Todo eso en 48 horas. Y entonces yo sabía que eso era parte de la residencia, del proyecto de la residencia, pero cuando viajé pensé que eran como esas cosas que los festivales dicen que van a pasar pero que después no pasan, de verdad. Y yo me relajé y dije, no voy a tener que hacer esto, es una locura. Y llegado ahí era verdad, había que hacerlo. Y fue como agotador, pero estuvo buenísimo. Y me permitió, yo cuando llegué casi no había grabado nada de la peli, entonces ahí pudimos probar varias cosas que de hecho después nos dimos cuenta haciendo el cortito que no funcionaban, que de hecho en el corto no quedaron y que después no las hice para el largo, para el ritual. Entonces los días normales es como un mini ejercicio de probar algunas cuestiones vinculadas a eso, a cómo tejer como el relato con ciertas imágenes y demás. Y después, bueno, nada, ya como en el largo, en el ritual, como fue un trabajo de mucho tiempo de pensar, mucho tiempo de escribir y después mucho tiempo de filmar. Especialmente cómo hacer, porque este es mi barrio, yo soy de acá, de los alrededores del cementerio, entonces era un lugar que lo recontra conocía y el desafío era cómo hacer, no solo para mí, para cualquiera, ¿no? Porque un poco esa es la propuesta de la peli, cómo hacer para mostrar aquello que está latente en eso que parece tan natural, ¿no? Entre otras cosas, las calles de nuestro barrio, ¿no? ¿Cómo hacer para mostrar ese espacio en el que parece que nada sucede, en el que parece que nada sucedió, en el que parece que nada deja huella, en el que parece que todo el mundo se olvidó de todo? ¿Qué imágenes y qué sonidos pueden dar cuenta de la historia que parece que no dejó huella y de aquello que se calla? Entonces, bueno, era re difícil pensar eso, porque cuando yo me sentaba a pensar la peli, me decía a mí misma, bueno, pero se trata de una película, hay gente, o sea, ¿cómo hago para trabajar con gente que va a hablar de lo que no habla? ¿No? Como es una película que se trata de un pasado que parece que no está ahí y de gente que no quiere hablar de lo que yo sí quiero hablar. Entonces, ¿cómo hago? Y ahí como aparecieron como un par de cosas. Una, en cuanto a lo visual, tenía que ver con una observación muy, muy minuciosa que pudiera producir algún tipo de extrañamiento, ¿no? Que está dado tanto por reflejos, por deformación de la imagen, que además no me interesaba que nada de eso fuera como digital, postproducción, sino que quería trabajar con algo óptico, ¿no? Con la manera en la que, más allá de la peli, si una se esfuerza por ver algo muy minuciosamente, es como repetir mucho una palabra. ¿Vieron que elijan cualquier palabra, la repiten mucho y deja de tener sentido en un momento? Entonces, como la idea era como ver algo tanto, o acercarse tanto, o alejarse tanto, o reflejarlo tanto, o jugar con eso de alguna manera, para que pudiera aparecer ahí algo que a simple vista pareciera que no está.
esa fue como una idea también desde lo hay un montón de cosas igual, como que están presentes y que fui pensando, pero siempre supe que quería trabajar solo con registro directo, es decir, hablar del pasado, pero no usar nunca ninguna imagen de archivo, ¿no? Porque lo que me interesaba era cómo los fantasmas del pasado siguen estando presentes. Cómo construir también esa desnaturalización desde lo sonoro, ¿no? Cómo traer como esos fantasmas del pasado sin que sea un sonido de soy un fantasma, ¿no? Como algo que está ahí presente, ¿no? Como esta idea de que en realidad yo pienso los personajes en realidad todos los días se proponen olvidar, y todos los días se proponen olvidar justamente porque no pueden olvidar del todo, ¿no? Porque hay algo como de la historia que vuelve. Entonces, bueno, eso que vuelve está de alguna manera como... y tiene que ver con el fuera de campo también, ¿no? Que me parece que la peli trabaja bastante con eso, especialmente, ¿no? Con tanto plano cerrado, detalle y demás, porque, bueno, como todo eso, como la película trata de un gran fuera de campo, justamente que es de lo que esta gente no quiere hablar, ¿no? El fuera de campo de la historia, ¿no? Del relato oral de cómo construyen la historia del barrio. ¿Cómo fue la recepción del resto de las personas que también forman parte de esa comunidad, de ese barrio? Es que como los adultos pienso que estaban ahí participando, gran parte eran parte de la película, otra parte estaban vinculados al festival o eran de las familias, o sea, como el festival parte de un pibe que es vecino ahí de Villa Corina y vivía en los monoblocks, entonces como que gran parte de la gente que participa ahí viene de la mano de él, entonces como ya algo habíamos como intercambiado en relación a la película, o sabían de la película, entonces como no eran del todo ajenos, digamos, entonces era como esto, como más hablar como del proceso y demás. Los niños y las niñas terminó y fue como que si los soltaran estaban ahí como correteando, y después como pasa a veces que como con el correr del tiempo también, como me fueron llegando o mensajes, o volví a hablar con gente, me encontré que la fue viendo, pero que en el momento como no hablamos o no me dijeron nada, y como un efecto así como más a largo plazo, ¿no? Sí. Y cuando eso pasa está buenísimo, para mí primero porque, bueno, a mí también me pasa que en general las películas que me gustan mucho son las que cuando veo no termino de entender si me gustan. Como que las estoy viendo y terminó y no sé, como, ay, no sé si me gusta, no sé qué me pasa con esto. Capaz a veces es difícil en el momento decir algo de una película. Y cuando pasan los días y pasa algo de tiempo y alguien me devuelve algo de eso, para mí está buenísimo. Y eso como que me han comentado, ¿no? Como me fueron volviendo como imágenes, ideas, como algo de la peli con los días, y o sea, está buenísimo. También pienso que bueno, nada, hay gente que no devuelve nunca nada, quizás no le interesó también como puede pasar o no coincidía con lo que la peli planteaba. Considerando que este es tu espacio, ¿no? Es el lugar donde sí. criaste, me preguntaba si a estas personas a las que decidís ir a entrevistar, vos ya las conocías previamente, qué tipo de relación tenías con ellas, por qué decidiste entrevistar a estas personas y no a otras. Sí, me acuerdo una cosa más de la pregunta anterior, ahora vuelvo a estar, que es que siempre que estuve en el proceso de hacer la película, todo el tiempo tuve presente a las hijas de uno de los matrimonios Villaflor, que es uno de la pareja que secuestran acá en el barrio. Estos Villaflor, que nombran todo el tiempo, aunque dicen que no saben quiénes son es como una familia que de alguna manera está emparentada con Azucena Villaflor, pero no son esos Villaflor los que desaparecieron acá en el barrio.
Azucena Villaflor tenía un primo que era Aníbal Villaflor, que es el que sí vive acá a unas cuadras del cementerio. Aníbal Villaflor es un militante peronista, así como ya está muerto, ¿no? Pero legendario. Y él tuvo varios hijos y un hijo de él y una hija de él con sus respectivas parejas. Esas dos parejas, o sea, 4 personas, fueron secuestradas a plena luz del día en la esquina del taller de Salvador, del sastre. Una de esas parejas, cuando la secuestran, que es un día a las 4 de la tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, un día de verano, era agosto, era un día re lindo, la gente estaba tomando mate por ahí, tiene un operativo, secuestran a la pareja y la pareja estaba con sus 2 hijas, que tenían 5 y 1 año. A la bebé de 1 año se la dan a la hermana de 5 y las 2 nenas quedan en la calle solas cuando secuestran a los padres. Esas 2 nenas, que son las Villaflor, una de esas nenas iba al mismo jardín que fui yo y era compañera de mi hermano en el jardín. Entonces, como yo me acuerdo que cuando empecé a pensar en la película, empecé a preguntar, primero empecé con mi familia, ¿no? Les dije, no, quiero hacer una película sobre los desaparecidos del barrio. Y me dijeron, ¿qué desaparecidos? Y yo, ¿cómo? ¿Cuáles? Los Villaflor, bueno, esos, no sé qué. Y en realidad las nenas Villaflor eran recontra conocidas y eran, como una de ellas eran contemporáneas y a ellas las crió la abuela y la abuela había vivido en el barrio, o sea, toda la vida, era reconocida. Entonces, para mí siempre fue re importante, aunque yo sabía que no quería trabajar con los protagonistas en ese sentido en la película, pero sí todo el tiempo tuve a las hermanas Villaflor en mente. Y cuando la película estuvo terminada, yo las contacté. Y para mí era re importante que ellas iban a pensar de la peli, o sea, tanto como los protagonistas. Fue como, por una parte para mí fue como, yo no me acordaba de ellas porque después en un momento se van del barrio, ¿no? Y cuando primero me reencontré con Laura, que es la que iba al jardín con mi hermano, y para mí era como re importante, o sea, ella no sabía quién era yo, pero yo hacía 10 años que estaba pensando en ella y en su historia. Y hay algo que para mí era re importante en la película, que es que si bien los viejos que desaparecieron son los de ella y demás, como esa historia también es mía, que eso es lo que yo le reclamo a la gente de mi comunidad, que es que eso no es parte de la historia que pasó del umbral de mi casa para afuera. Hay que hacerse cargo de que esa historia también es de uno. Entonces, para mí esa historia trágica que atravesaron las hermanas Villaflor también es mi historia, y no por apropiármela, pero sí por pensarlo en términos históricos. Entonces, para mí era re importante que ellas pudieran ver la película, comprendieran desde el lugar que yo la hacía, como que no se sintieran tampoco como que les estaba apropiando la historia y demás. Bueno, y la vieron y fue hermoso. Fue hermoso. Y fue muy conmovedor y nos emocionamos y lloramos un montonazo. Y al poco tiempo, ahí en la esquina del taller de Salvador, que fue donde secuestraron a sus viejos, pusieron un cartel de recordatorio. Pero nos pasó un día en el rodaje que en uno de los paredones del cementerio del costado hay una placa donde antes había un portón que daba a donde era la morgue. Ahí hay una placa recordatoria de... No me acuerdo exactamente qué decía porque además estaba casi toda borrada, pero había una placa que decía algo así como que ahí había habido fosas comunes, que se había enterrado gente de NN durante la dictadura y demás. Un día estábamos grabando ahí y se bajó, por ahí dobló un colectivo y se bajó una señora del colectivo, se quedó con unos pasos atrás nuestro mirando lo que hacíamos y al rato se acerca y nos cuenta, como que se quedó viendo qué era lo que grabábamos y nos cuenta que ella vive en esos monoblogs que están ahí enfrente del cementerio, que vive ahí desde siempre y que se bajó un poco antes, como en la parada anterior del colectivo, para ver qué estábamos grabando, porque nunca había visto que había una placa ahí. Vivía ahí, ¿no? La señora. Y nunca había visto la placa y le llamó la atención que estábamos grabando, ¿no? Entonces, como pienso
y también cuando yo empecé a pensar la película fue un momento que por suerte se empezaron a hacer un montón de películas vinculadas a la memoria, a la necesidad de la memoria, a un montón de proyectos institucionales que daban cuenta de visibilizar ciertos acontecimientos históricos, de no olvidar y demás. Y eso es re importante, pero si no hay un trabajo social y comunitario más profundo, termina siendo como cosmético, ¿no? Es como esta placa que está ahí y que está ahí al lado de la casa y que la señora no lee nunca, ¿no? Es esto de la señalización del secuestro de los Villaflor, que es re importante, pero donde los vecinos nos acercaban a ver qué decía eso, qué significaba eso, ¿no? ¿Cuál era la pregunta a la que no te contesté nunca? No, creo que les contestaste, a menos que tuviera que ver con la pregunta en torno a los personajes, si conocías sí. Ahí a me las acuerdo. personas y por qué habías decidido entrevistar a estas personas y no a otras. Sí, todos me conocen desde que yo nací, porque todos son parte de... Yo nací ahí y ellos ya estaban. Todos me conocen desde siempre. Y eso facilitó algunas cosas, pero por otro también era difícil como acercarse a ellos y a ellas desde un rol que era otro, ¿no? Y que implicaba como tener una conversación desde otro lugar, ¿no? Y poner en palabras cosas que de hecho como el pacto de la comunidad dice que no tenga que decirse. Pero para mí fue difícil, pero estuvo buenísimo también. Bueno, la vi muchas veces en el proceso, pero la vi así en proyecciones, digamos, dos veces fueron. Y cada vez que la veo me sigue pasando lo mismo, a pesar de que la vi 800 veces, digamos. Entonces me parece como que... me parece impresionante cómo pudiste pasar de desmembrar esto que vos pensaste, digamos, de cómo contar esto de lo que no se puede decir, a terminar, digamos, en estas imágenes y sonidos que realmente lo que te dejan, digamos, es ese sentimiento de no poder contar o de la opresión, de poner todo, digamos, como en una especie de caja que está muy complicado abrir. Y me parece que eso es como lo más intenso y lo que más me gusta, digamos, de la hermosa película que es eso, que te llega realmente hasta el cuerpo para mí. Entonces eso, la verdad que está muy bueno. Yo me sumo al comentario, sumo también que me encanta el sonido, ya que está la solista acá, digo, me parece increíble el trabajo casi, no sé, de artesanal que hay con el sonido, porque hay como distorsiones que son muy especiales, digo, hay un vuelo de una paloma que ¿cómo hiciste? Increíble. Y me sumo también a los comentarios, esta idea de los planos detalles. A ver, yo arranqué la peli, no sabía de qué era, digo, conozco tu trabajo, pero no sabía específicamente esta de qué iba, y era como, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Y después todos los planos detalles en algún punto eran asfixiantes. Era como, bueno, hay que empezar a procesarlo todo esto, y sí, esa misma sensación de ahogo y nada, que hay que trabajarlo y socialmente. Bueno, me parece que esto es lo que planteas vos, ¿no? Es parte de un trabajo social que sospecho que a veces uno vive en un micromundo en el que considera que todo esto ya está socialmente muy trabajado y claramente no lo está. Y ahí es donde películas como esta o trabajos de otro tipo, desde lo cultural y lo social, deberían poder ayudarnos a terminar de darle una vuelta a eso, y bueno, esto, ¿no? Como lo que te decía al principio, a partir de recuerdos fragmentarios, esparcidos individuales, poder tratar de reconstruir una memoria colectiva que nos permita dar un pasito más como sociedad. Sí, ahí, como un día me dijo, después de un montón de trabajo y de proyecciones, también me dijo Natalia Gaciles, que es la asistente de dirección, que además
fuimos al colegio juntas, nos conocemos hace más de 30 años. Así que, y ella también es del barrio, y me decía que la película trabaja con el espectador, porque la película exige que uno complete. Porque de hecho, como la película se completa con lo que uno sabe de esa historia y que está forzando que uno lo ponga ahí. Porque la verdad es que los Villaflores están ahí como medio pincelados, digamos, ¿no? Como un montón de otras cosas. Entonces la película, al menos como esa era también mi intención, y en general es mi intención, después a veces en las proyecciones lo sufro, pero mi idea era hacer una película que fuera exigente para los espectadores y las espectadoras, ¿no? Que no fuera, así como no es complaciente con la comunidad, que no fuera complaciente tampoco con quien está viendo, que exigiera ese esfuerzo. Y hay algo que me dijo Sebastián, el otro sonidista, que era que la película exige un esfuerzo para ver, ¿no? Esto del pleno detalle y el reflejo y no sé qué, y siempre hay algo acá que se mete en el medio y que no te termina de dejar de ver, pero si vos haces el esfuerzo, podés verlo. Entonces, como que la película demanda eso, y para mí es como una metáfora y la idea es que sea un disparador de ese proceso que es social, que es comunitario y que es necesario, ¿no? Y pienso que el fallo del 2x1 lo demostró, que las victorias en términos de derechos humanos no son de una vez y para siempre y ya está, que es una cuestión de militarlo todos los días, como la memoria, la verdad y la justicia es como una militancia cotidiana. Creo que estamos por tiempo, te agradecemos Gracias de a vuelta ustedes. por habernos regalado la película y por habernos regalado este tiempo para conversar con nosotros.